un año más y ya llevamos 17 en estas reuniones. Y lo de JP lo he puesto ahí y con un aclaramiento, porque no voy a empezar que es un insulto. No voy a pensar que es un insulto, es jubilado parcial. O sea, que quede claro, ¿eh? O sea, y según para qué actividades. Bueno, cuando en nuestras reuniones semanales se proyectó o se empezó a pensar qué podíamos hablar, pues a mí se me dio un tema y yo pues rápidamente se lo comenté a mi amigo Artú, que no sé dónde está, ¿se ha marchado? Se ha marchado y cuando se quedó sorprendido de esta manera, se le pusieron los pelos de punta, quedó sorprendido, me miraba, dije yo, pero bueno, es igual, vamos a por ello. Y lo que se me propuso hablar era del GMP. Y el GMP, pues, ni es ningún gran premio de motociclismo, ni es un detergente, ni es el GPS, ni es ningún navegador. El GMP es las iniciales de lo que conocemos por un glicomacropéptido, que ya explicaremos más adelante de qué se trata, aunque Lula ya ha hecho una pequeña introducción. Como sumario de lo que vamos a hablar, vamos a recordar primero levemente el metabolismo de la fenilalanina, vamos a hablar de este GMP, cuál es su procedencia, qué características tiene, qué efectos clínicos puede producir este GMP, qué aplicaciones clínicas puede tener y qué recomendaciones podemos hacer de él. Si recordamos el metabolismo de la fenilalanina levemente, sabemos que la fenilalanina que nosotros tenemos que metabolizar viene por la ingesta proteica de proteínas de alto valor o de mediano o bajo valor biológico, y también metabolizamos fenilalanina procedente de nuestro catabolismo endógeno. Para que esto funcione bien, tendremos que tener un enzima, la fenilalanina hidroxilasa, para convertirla en tirosina. Pero también pues, tiene que concurrir una serie de cofactores para que esta enzima funcione correctamente. También este cofactor BH4 interviene en el paso en el metabolismo de otros aminoácidos como tirosina, triptófano, arginina. Y cuando existe un fallo en esta fenilalanina hidroxilasa, dependiendo de las mutaciones que controlan esta actividad residual, pues tenemos una serie de manifestaciones clínicas de esta fenilcetonuria, que puede ser una fenilcetonuria clásica, puede ser una fenilcetonuria moderada, leve, o simplemente una hiperfenilalaninemia. Dependiendo de esto, pues Gulber en el 98 hizo una clasificación en donde clasificaba pues, PKU clásica, moderada, leve, hiperfenilalaninemia, dependiendo pues, de los niveles de fenilalanina al debut de la enfermedad. Y consecuente con esto, pues también se crearon unas opciones terapéuticas en esta enfermedad, en la fenilcetonuria. Indiscutiblemente, pues vamos a recordar realmente, la fenilcetonuria clásica es una dieta hasta ahora restrictiva, con fórmulas especiales a base de aminoácidos libres de fenilalanina. Cuando esta PKU es moderada, la dieta es menos restrictiva, permite la utilización de ciertas proteínas de alto valor biológico que nos aporta una cierta cantidad de fenilalanina. Existe, lo que hemos dicho, un cofactor BH4, que puede haber un déficit de su síntesis, que es donde tenemos que utilizar pues, el sustituto, esta sapropterina, este Cuban que conocemos. Pueden haber alteraciones de reciclaje de esta BH4, que también utilizamos la sapropterina, y lo que hemos comentado anteriormente, si es una hiperfenilalanemia, pues no exige una dieta libre, pero sí un control metabólico de estos pacientes. Existen otras opciones terapéuticas, como se ha venido describiendo a lo largo de estos años, la utilización de aminoácidos neutros largos, que es la tirosina, triptófano, trionina, metionina, valina, isoleucina, histidina, sobre todo utilizado en países escandinavos y sobre todo utilizados en fenilcetonurias moderadas y sobre todo en adultos. El gran inconveniente era la gran cantidad que había que
utilizar de estos aminoácidos neutros largos, con lo cual era prácticamente imposible cuando nosotros lo intentamos pues, hace más de 10 o 12 años en pacientes pediátricos. También existen otras opciones más agresivas, como el trasplante hepático parcial, en PKUs clásicas o moderadas, que no ha tenido gran profusión. Se ha hablado también de los implantes de hepatocitos normales, en fenilcetonurías clásicas o moderadas. La sustitución enzimática con PAL, el fenilalanina lialasa, que vamos a escucharlo luego cuando hable Silvia. Y por último, pues una terapia génica con ensayo en ratones todavía. Dicho esto, pues lo que nosotros vamos a intentar ahora decir de una manera esquemática que quede clara es comentar una alternativa en el tratamiento dietético de estos pacientes. Informar de esta nueva opción, que es el GMP, que es este glicomacropéptido. Tiene que quedar claro, lo que ha dicho un poco en la introducción Lula, que hasta ahora las fórmulas, que son químicas, que utilizan estos pacientes, son fórmulas químicas. Este preparado es de una procedencia, podemos decir, natural. Y desde luego tiene unas ventajas que merece la pena ser considerados en el arsenal del tratamiento dietético de estos pacientes. ¿Qué es este glicomacropéptido? La procedencia del glicomacropéptido viene de la leche bovina. Cuando la quimosina actúa sobre esta leche bovina y concretamente sobre la capa caseína y forma la paracaseína que queda incluida en la elaboración del queso en lo que se llama el cuajo. Aparte de este cuajo queda otra parte que es el suero de esta leche bovina, y este suero de esta leche bovina es donde se encuentra este glicomacropéptido, que es un glicofosfopéptido formado por 64 aminoácidos y que representa del 15 al 20% de la proteína de este suero, que es como vemos representado en este esquema. La composición de este glicomacropéptido en estado puro tiene una ausencia de fenilalanina, una ausencia de triptófano, una ausencia de tirosina, ausencia de arginina y tiene elevados isoleucina y trionina. Los productos utilizados a partir de este glicomacropéptido en la alimentación deben ser modificados de alguna manera. Si vemos nosotros la composición en cuanto a aminoácidos indispensables de este glicomacropéptido, podemos ver en estado puro, en algún preparado que no es el que nosotros tenemos utilizando ahora, sino que es un preparado hecho los daneses, y tenemos una comparación con la cantidad media de unas proteínas por 100 gramos. Y podemos ver que tiene lo que hemos comentado, una ausencia de histidina, ausencia de fenilalanina, de triptófano y de tirosina. Con lo cual, con los preparados, en este caso este preparado danés, pues han sido modificados para evitar estas carencias. Pero también tiene otras ventajas. Tiene una elevada cantidad de estos aminoácidos neutros largos, como es la isoleucina, la treonina, la valina, lo cual también se modifican en algún aspecto para que no aporten tantas cantidades. Pero vamos a recordar que el aumento de estos aminoácidos de larga cadena, hemos visto en las opciones terapéuticas, que se ha utilizado en el tratamiento dietético, y comentaremos más adelante cuáles son las ventajas de que estos aminoácidos de cadena larga estén incluidos en este preparado. El preparado que tenemos nosotros ha sido desarrollado en el 2010 por una compañía americana, la Combrook, en asociación con los estudios con la Universidad de Wisconsin-Madison. Y le han puesto el nombre de Glitactin, y el producto comercial es el Bettermil que tenemos nosotros, que podemos utilizarlos nosotros en nuestro país. Este Glitactin pues, ha sido modificado. Si lo comparamos con el GMP puro, pues se ha añadido algo de histidina, se han reducido las cantidades que tenía de isoleucina tan altas, se ha añadido tirosina y creamos una fórmula pues, bastante idónea para poder ser aplicada en la clínica.
Vemos aquí el contenido de estos aminoácidos por 100 gramos del producto y donde nos llama la atención pues, que valina tiene una cantidad de tirosina aceptable para el manejo de estos pacientes, tiene una cantidad respetable de treonina, una cantidad elevada de leucina y se le ha tenido que añadir arginina también porque el producto puro no lo contiene. El añadir estos y el balancear, por decirlo de alguna manera, y que contengan estos aminoácidos neutros de cadena larga es una gran ventaja en la utilización de este producto. Porque si vamos a comprobar los efectos que tenemos que considerar, podríamos resumir en estos tantos. Se ha comprobado que reduce la absorción de fenilalanina, ahora lo veremos más adelante, a través de la barrera hematoencefálica, entre otras cosas, porque tiene estos aminoácidos de cadena larga. También se han comprobado que estabiliza los niveles de fenilalanina a lo largo del día, es decir, que evita estos picos diarios que no sabemos qué trascendencia puede tener pues, en el desarrollo neurológico o la actividad neurológica de los pacientes. Mejora el manejo nutricional de estos pacientes, indudablemente, y restablece los niveles de la hormona apetita, que es el grelin. Esta hormona, normalmente nuestros pacientes, diferentes grupos, tienen una tendencia a tener un sobrepeso y posiblemente pues, esté relacionada, o al menos se ha podido comprobar que está relacionado con esta hormona. También nosotros hemos demostrado, y esto se ha demostrado ampliamente, que estos pacientes tienen un cierto grado de osteopenia. Y se ha visto, pues hay estudios que demuestran que actúa sobre la densidad ósea, evitando o no favoreciendo esta osteopenia que lo presenta al utilizar fórmulas de aminoácidos libres. Y luego pues queda una nueva parte que empieza a vislumbrarse, que se empieza a hablar, que estos pacientes, sobre todo relacionados con la cantidad de proteínas o con el largo tiempo de utilización de aminoácidos libres, se ha demostrado que hay un porcentaje que puede presentar una disfunción renal. Y veremos más adelante las razones por lo cual el uso de este preparado podría evitar o podría minimizar la presentación de esta disfunción renal. Tenemos, por ejemplo, decimos que reduce la absorción de fenila a través de la barrera hematoencefálica, y aquí tenemos referencias de trabajos hechos, y aquí se ha visto estos trabajos utilizados en ratones, que han utilizado dos grupos, utilizando aminoácidos libres y utilizando una dieta a base de GMP, y en donde vemos a nivel de cerebellum, tronco cerebral, hipotálamo, cortes parietal y el cortes anterior, en donde al utilizar aminoácidos libres, las cantidades de fenilalanina son mayores en todas estas estructuras, lo que no sucede con la utilización del glicomacropéptido. Por lo tanto, pues esto es antes lo ha mencionado, me parece, Jaime, cuando hablaba que no solamente es la fenilalanina la que puede causar esta disfunción neurológica, los niveles, pero indiscutiblemente si utilizamos este preparado vamos a limitar la concentración de fenilalanina a nivel de estas estructuras. Indiscutiblemente podemos decir que puede ser debido pues, a lo que hemos dicho anteriormente, a la existencia de estos aminoácidos de cadena larga en estos preparados que evita o que compite con el paso de fenilalanina a través de la barrera hematoencefálica. Indiscutiblemente este es el trabajo de un paciente en donde vemos inclusive que utilizando las mismas cantidades de proteínas, es decir, con dietas similares, vemos que los niveles de fenilalanina pues, están por debajo que los que utilizamos, estos con unos aminoácidos libres, y esto sería la cifra de fenilalanina de media utilizando el producto GMP. También hemos visto que estabiliza los niveles de fenilalanina, lo que hemos dicho al principio, a lo largo del día, y más aún, determinando por dos métodos diferentes, vemos que utilizando el GMP se disminuye aproximadamente un 14% menos los niveles de fenilalanina que utilizando una mezcla de aminoácidos libres en estos pacientes. Dijimos que
también influía en el mejor manejo nutricional y posiblemente evitaba pues esta ansias de este apetito aumentado de estos pacientes, con lo cual podría conducirnos pues a un sobrepeso que en líneas generales tiene tendencia a tener estos pacientes. Aquí vemos con dos grupos, uno alimentados con aminoácidos libres y otros con el GMP, partiendo de situaciones uniformes en ayuno. Vemos que en el momento postprandial de los aminoácidos, los que están alimentados con aminoácidos libres, el grelin está mucho más aumentado que con el GMP. El grelin es una hormona, por decirlo así, orexígena. A mayor niveles de grelin, más apetito tenemos. Con lo cual, si esta hormona disminuye, menos apetito que tendremos. E igualmente se ve también algo importante, que la concentración de aminoácidos cuando tomamos unos aminoácidos libres es menor que la concentración de aminoácidos cuando utilizamos el GMP. Esto es bueno porque esto nos quiere decir que estos aminoácidos permanecen más tiempo a nivel plasmático, por decirlo de alguna manera, lo cual nos está hablando que es una absorción más lenta, o sea, que es un mecanismo para procesar estos aminoácidos más fisiológica que cuando damos aminoácidos libres. Esto lo vemos también reflejado aquí, en donde vemos, por ejemplo, en esta gráfica, que tenemos un boom de 4,2. Uy, para ir para atrás. Vemos que tenemos un boom de 4,2 alimentados con aminoácidos y un boom más bajo alimentados con GMP. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mucho de este GMP que nosotros estamos alimentando no se va a convertir en nitrógeno ureico, sino va a ser utilizado para sintetizar estructuras proteicas, para decirlo de alguna manera. Con lo cual también se viene demostrado por el aumento de insulina mayor con una dieta que con la otra. Y además, y en esta otra podemos ver que los alimentados con aminoácidos, vemos que este boom que vemos aquí en cifras es mucho más alto que los alimentados con GMP, lo cual refuerza la idea de que es una mejor utilización de estas proteínas. E igualmente, lo que habíamos dicho anteriormente, la concentración de aminoácidos en los alimentados con aminoácidos libres, por decir así, que tendría que ser mucho mayor que cuando es alimentados con GMP, no sucede de esta manera. Muy al contrario, los que están alimentados con GMP logran una concentración de aminoácidos postprandiales más altos que con lo que esto, lo cual es una situación, lo que hemos dicho anteriormente, bastante más fisiológica. Hablamos de la osteopenia. ¿Qué acción tiene sobre la densidad ósea? Aquí se han hecho unos estudios sobre ratones y lo que está demostrado, por ejemplo, es que los ratones PKU tienen una densidad ósea pobre, con lo cual tienen un riesgo de fractura mucho más elevado que los ratones que están en la línea azul, que son ratones normales. Y cuando se ha estudiado desde un punto de vista, podemos ir anatómico, 3 ratones con dieta con caseína, una dieta de aminoácidos y un GMP, vemos que normalmente cuando se utiliza caseína, pues es un hueso, un corte, una sección y mayor que cuando utilizamos los dietas de aminoácidos, pero puede ser casi igual que cuando se utiliza GMP. Lo cual quiere decir que el metabolismo óseo no llega a ser tan igual como una dieta normal, pero indiscutiblemente, gráficamente, aquí se puede ver que existe una mejor densidad ósea, una mejor estructura ósea, lo cual, pues posiblemente, esta tendencia a la osteopenia que tienen nuestros pacientes, podríamos minimizarla. Y llegamos a la función renal, que últimamente se empieza a hablar. Comentábamos que aproximadamente el 19% de los pacientes adultos tienen un cierto grado de insuficiencia renal. Los mecanismos no son muy bien conocidos, pero el hecho es el siguiente.
Y se ha demostrado en estos trabajos, en donde vemos grupos, en donde dividen en 3 grupos, dependiendo de las cantidades del aporte total de proteínas de menor a mayor, e igualmente el aporte de aminoácidos de menor a mayor. Y otro grupo en donde valoran los años que tienen, que van tomando estos pacientes estas proteínas, 12 años, 17 años, 22 años de media. Y vemos indiscutiblemente que los grupos que utilizan menos proteínas tienen un mejor filtrado glomerular y los que van utilizando más proteínas va disminuyendo. Esto sucede tanto con el aporte proteico, esto sucede tanto con el aporte de aminoácidos y la relación es directa, exactamente igual cuando va prolongándose durante más tiempo. Se ha visto también en los estudios que la masa renal cuando se compara unas dietas a base de caseína, que podemos decir normal, aminoácidos libres y el glicomacropéptido, vemos que la masa renal es mayor en los que utilizan aminoácidos libres. Esto tiene alguna trascendencia, no es normal. E igualmente, la cantidad de agua que contienen estos riñones es mayor en los que van tomando normalmente los aminoácidos libres. Esto tiene como consecuencia buscarle una explicación a esta sobrecarga, podríamos decir, renal de los pacientes que están tomando aminoácidos libres, porque es la que posiblemente podría causar esta disfunción renal relacionado directamente con la mayor cantidad de aminoácidos y con la mayor cantidad del tiempo. Por lo tanto, pues, cuando utilizáramos, o como se ha podido demostrar, este glicomacropéptido, esta carga renal no sería tanta, por lo tanto, pues, si esta es la causa que produce esta discreta insuficiencia renal, no tendrían por qué producirse. Indiscutiblemente, pues esto se verá a lo largo del tiempo. Podemos decir que estos son los hechos fisiológicos que están demostrados, que están estudiados, la mayor parte de ello pues, en modelos animales de fenilcetonuria, pero que ahí están. Por lo tanto, pues el preparado que nosotros tenemos es el Betermil, y podemos decir que este Betermil, lo tenemos que tener en cuenta, se presenta en sobres. Únicamente aquí lo podemos utilizar como un batido, como un sucedáneo de leche, y tener en cuenta que cada sobre de este Betermil aporta 15 gramos de proteínas. Es algo que tienen que considerar nuestras dietistas, porque indiscutiblemente esto no quiere decir que va a sustituir a lo otro, pero indiscutiblemente nos va a proporcionar un aporte proteico casi fisiológico, podríamos decir muy fisiológico, en comparación con los aminoácidos, las fórmulas con aminoácidos libres. Y de ahí pues se deduce una serie de conclusiones de este preparado. Primero, que se puede utilizar a partir del primer año de vida. Es una fuente adecuada de proteínas, contribuyen al crecimiento, está demostrado que aumenta la masa magra y evita el sobrepeso de nuestros pacientes. Es una fuente proteica baja en fenilalanina, no es ausente como el GMP puro, pero baja. Hemos visto, se está comprobado que estabiliza los niveles de pH a lo largo del día, actúa sobre el metabolismo óseo, como hemos visto estos trabajos sobre ratas, minimizando la osteopenia, algo que es fundamental en nuestros pacientes. Posiblemente tenga una acción sobre la función renal, evitando que se presenten o que presenten estos adultos esta discreta insuficiencia renal. Y por último, pues es una fuente de poliinsaturados como el docosahexaenoico. Creemos que a mí la compañía no me ha pagado nada, no hablo en nombre de la compañía, pero creo que es una herramienta que merece la pena ser incluida en el arsenal de nuestra terapéutica dietética de nuestros pacientes. No son incompatibles, pueden seguir utilizando fórmulas pero esto aporta todas las ventajas que hemos mencionado aquí. Y me parece, pues que no sé si Artug se ha ido, se ha quedado de piedra, pero es todo lo que os tenía que decir. Gracias.